¿Cuántos están agradecidos con Dios? Después de haberle alabado, cantado su palabra, ahora vamos a recibir el consejo de su palabra. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17. Estamos llevando series que es importante como edificación para la iglesia. En este caso tenemos la serie Tiempos Nuevos para la Iglesia y su misión. Recuerde que nosotros los hijos de Dios tenemos una comisión: predicar el reino de Dios, el evangelio, nuestro Señor Jesús. Amén. Y el tema que quiero compartir en esta mañana es el propósito de conocer a Dios. El propósito de conocer a Dios. Y bueno, a manera de pregunta, nos hemos preguntado, hermano, o nos hemos analizado últimamente, o el día de hoy, si de repente te sigues sintiendo frío espiritualmente, o si te sientes frío espiritualmente últimamente. Aunque no necesariamente, hermano, porque las cosas estén mal, aunque puede ser, o porque te sientes estar en medio del desierto espiritual, aunque seguro hemos estado ahí. El punto, mis hermanos, es que has estado pasando como que estás sintiendo que Dios está caminando, caminando de cerca contigo, o que tú no estás caminando de cerca con Dios. ¿Cuántos saben que Dios está? A ver, repito, ¿cuántos saben que Dios está? Es decir, a tu lado. Esa es una promesa. Pero sientes como que no está. Bueno, ¿qué se necesita? Se necesita su presencia. Amén. En Hechos capítulo 17, verso 27, mis hermanos, debemos tener en claro nosotros los creyentes que toda palabra de Dios tiene como propósito redarguirnos. ¿Cuántos dicen amén? Corregirnos, instruirnos para toda buena obra. Y cuando estudiamos la palabra de Dios de una manera sistemática, es decir, con un orden, así podemos, creo que puedes descansar, porque no vamos a usar la Biblia por acontecimientos de la iglesia, situaciones de la iglesia, sino que es Dios el que está hablando a través de su palabra para que seamos edificados. Amén. Así es que el Señor sabe cómo últimamente te has estado sintiendo, llámese esposa, esposo, e incluso algún hijo que esté aquí. Hace 15 días que estuvo compartiendo con nosotros nuestro hermano José Luis, hablaba precisamente de este capítulo de Hechos 17, del 16 al 23, si no mal recuerdo, 24. Y él habló sobre la importancia de conocer al Dios no conocido. Algo muy tremendo que sucedió, mis hermanos, después de que Josué murió. ¿Recuerdan a Josué, el sucesor de Moisés? Nos dice claramente en Jueces capítulo 2, si gustas acompañarme rápidamente. Jueces está después de Josué, no está después de Apocalipsis, es antes, mi hermano. Jueces capítulo 2, y mira lo que dice en Jueces capítulo 2. Vamos a leer del verso 1, del verso 6, al 10.
porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timán Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho con Israel. Encontramos en el libro de los Hechos cómo aún siguen habiendo generaciones que desconocen a Dios. Y se nos exhortó, digo, si no la han visto, véanla, está en YouTube, la enseñanza que dio nuestro hermano José Luis, hablando del Dios conocido, así se llamó el tema, por conocer. Y una de las maneras de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, no voy a redundar tanto en lo que él enseñó, pero hoy precisamente vamos a ver los textos de por qué Pablo era el propósito de que conocieran a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y es que aquí tú y yo también debemos aprender cuál es el propósito de leer la palabra de Dios, del por qué tener comunión con Él. Tal vez la saben, pero si hace un momento yo preguntaba, ¿cómo te has sentido últimamente? O has hablado, o te has preguntado, ¿por qué aun cuando has estado conociendo de Dios te sientes solo o te sientes mal o sientes que Dios no está a tu lado? Bueno, Hechos capítulo 17, verso 27 dice lo siguiente, mis hermanos. Entrando en contexto a lo que se leía en Hechos capítulo 17, a partir del verso 16, que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Hay otra traducción que le llama a la superstición, una fe rara. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos, ídolos estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que este es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de Jesucristo. Y tomándole, le trajeron ¿a dónde? Al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir con esto, porque todos los atenienses y los extranjeros, residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en ¿qué? Sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, el que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de ¿qué? De su habitación.
Ahora viene el verso 27. Léalo conmigo. Dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana háblanos, habla a nuestro corazón. Tú conoces la actitud en la cual se encuentra estos momentos. Si es un corazón religioso, supersticioso, si está afligido, Señor, o desconsolado, Señor, abre mi entendimiento para poder dar tu palabra, y que tu Santo Espíritu unja mis labios para dar tu palabra. Que sea lo que tú quieras al corazón de tu pueblo, Señor. No es lo que yo quiera decir, sino lo que tú ya has dicho. Ayúdame, Señor, para dar tu palabra. Guarda mi corazón. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Ahora déjame leerte este mismo verso, pero en la versión sencilla, Hechos 17:27, que dice así: en todo esto, o sea, todo lo que Pablo venía predicándoles, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando descubrieran el camino donde se les pudiera hallar. Pero Él no está lejos de ninguno de nosotros, es decir, Dios, porque en Él vivimos, verso 28, nos movemos y existimos. Es decir, mis hermanos, necesitamos ir a algo más profundo como creyentes en estos últimos tiempos. Repito, hermano, necesitamos como hijos de Dios ir a algo más profundo con Dios. Y déjame explicarte a qué refiero a algo más profundo. En primer lugar, no estoy hablando de ir a unos conocimientos nuevos y profundos y raros que siguen saliendo por ahí. Hay una clave, hermano, en la palabra que se usa para hablar de la presencia de Dios. Cuando hablamos de buscar la presencia de Dios, y cuando hablamos de la presencia de Dios, mis hermanos, hay una palabra en hebreo que es la palabra panesh, que literalmente significa rostro. Lo que quiere decir, hermano, que si queremos algo más personal que un rostro, Dios está dejando ver que su presencia tiene que ver con su persona, con quién Él es. Y esto es importante para ti, para mí, porque te debe de involucrar en conocer más la persona de Dios. ¿Quién es el Dios que tú conoces? Cada día tú necesitas conocer más a Dios, conocer más de Jesucristo y conocer más de su Espíritu Santo. Cuando decimos que queremos buscar la presencia de Dios, que Dios quiere que le busquemos, estamos diciendo que queremos su rostro. En eso debes de profundizar más. Que queremos su persona, que queremos su voluntad, que queremos sus deseos, que queremos su guía, que queremos su control, que queremos su aprobación. ¿Sabes por qué? Porque estas marcas o estas virtudes son de aquellos que en realidad son hijos de Dios. El Señor viene por un pueblo que cree en Él, pero que también le conoce. Pero no solo ahora es el conocerle, sino profundizar más en nuestro amor por Dios. Ahora Dios le dijo a la gente del Antiguo Testamento en Jeremías 29:13, le dijo a su pueblo: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El corazón, mis queridos hermanos, es sumamente importante para estos tiempos y sobre todo que son los últimos tiempos. Lo más triste, hermano, es que como bien se aplica este libro de los Hechos, porque viene en el capítulo 31, mira lo que dice el verso 31 de Hechos 17, verso 30, por favor, del 30. Pero Dios, habiendo pasado
por alto los tiempos de qué, hermano, de esta ignorancia. Es decir, que estamos en los mismos tiempos y vemos que los tiempos pareciera que no cambian. Porque vivimos en una generación, número uno, que no busca a Dios. Y número dos, que no quiere conocer a Dios. De manera, mis hermanos, que creo que te ha pasado que has estado sentado tal vez en un hospital, en una oficina, no sé, en tu trabajo, y alguien se te acerca y no te ha dicho, oye, como que cada día más la situación está difícil, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Y qué le contestas tú? Sí, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Qué pasa? Bueno, en Primera de Crónicas 16:11, según se le acredita a Esdras, el autor de este libro de Crónicas, y dice el verso 11: buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Por favor, me pasa la libreta amarilla, hijo. Se me olvidó. Esa, por favor. Lo que quiere decir, mis hermanos, tanto en Jeremías como Esdras, no, la otra, perdón, es que el deseo de Dios, mis hermanos, es que todas, diga conmigo, todas. ¿Qué es todas? Gracias, hijo. Todas, ¿qué es todas, mis hermanos? Que todas las personas, ¿qué creen? Busquen a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que todas las personas, no solamente unos elegidos. Hermanos, Cristo murió por toda la humanidad, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que le busquen. El deseo de Dios es que toda la persona le busque y ¿qué cree? Y lo encuentren, porque esa es su promesa. Aquellos que buscan a Dios, mis hermanos, con todo su corazón serán recompensados. Por eso es importante que pongas atención en la profundidad de tu vida cristiana para con Dios. ¿De qué manera últimamente estás buscando a Dios? Porque no te irás porque seas de una denominación. No te irás porque solo digas que crees en Jesús. Nos iremos porque Dios conoce a los suyos, a los que le buscan. De manera que Dios quiere que tú y yo vivamos como en los últimos tiempos. Debes de vivir juntamente con tu esposa y con tus hijos como en los últimos tiempos. Pero esto no quiere decir que nos vamos a alarmar. Esto no quiere decir que dejaremos de trabajar. Esto no quiere decir, mis hermanos, que debemos de descuidar nuestra vida, nuestra atención, nuestra familia, de ninguna manera. Pero lo que sí significa es que tu corazón debe de ser un corazón que busque a Dios cada día más. En el corazón de Dios está, hermano, que las personas lo busquen su rostro. En el capítulo 17, mis hermanos, entonces el apóstol Pablo llega a Atenas y comienza a predicar a los gentiles. En medio de su predicación, él utiliza este verso 27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, ¿cómo dice? Palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, Dios, hermano, es un Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Padre, pero no es el Padre del universo, porque eso es lo que tenían como filosofía. Dios está en todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, es cierto, Dios está en todas partes, pero Dios solo se manifiesta donde lo invocan y donde lo buscan. De ahí es donde tú tienes que empezar a ver y armar el rompecabezas del por qué a veces nuestra vida se siente como si estuviera sola, cuando el Señor dijo: yo nunca te dejaré ni te desampararé.
Entonces tiene que llevarte a pensar de qué manera estás buscando a Dios en estos últimos tiempos. Esta generación, mis hermanos, o no sé si llamarle generación, ahora estos cristianos debemos, mis hermanos, tener una búsqueda más profunda con Dios. Te repito, Dios no es un padre del universo como algunos de los filósofos sostenían, sino es un Dios personal. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere relacionarse con la esposa de manera personal. Dios quiere relacionarse de manera personal con el varón. Dios quiere relacionarse de manera personal con nuestros hijos. El asunto, mis hermanos, es que el hombre de hoy solo quiere relacionarse con Dios de manera información, de manera intelectual. Pueden leer libros que hablan de Dios, pueden conocer la Biblia, quieren más Biblia, pero lo único que están llenando su corazón es de información intelectual. Puedes leer o escuchar muchos audios, videos, puedes escuchar mucha música y lo único que estás haciendo es que te estás llenando de información intelectual, pero no estás buscando su rostro. O tal vez sí, porque no quiero decir que a lo mejor, que no, esto tú lo sabes. Nosotros debemos analizar de qué manera estamos buscando su presencia. Si en alguna manera, hermano, palpando, bueno, puedes hallarle. Aunque ciertamente, ¿cuántos saben que Dios no está lejos de cada uno de nosotros? Es lo que así dice Pablo. De modo, mis hermanos, que no es Dios quien está lejos de nosotros. Diga conmigo, Dios no está lejos de mí. Pero ahora dilo creyendo. Sino nosotros que estamos apartados de Él. Muchos han tratado, mis hermanos, de convertir a Dios en un enigma. ¿Qué es un enigma? Que no se puede alcanzar, o se puede comprender, o difícilmente puede entenderse o interpretarse. Es decir, está la postura de los ateos. ¿Sabías que hay cristianos ateos? Creen en Dios, pero no creen que Él esté contigo, perdón. Creo en Dios, pero no creo que se manifieste. Creo en Dios, pero creo que no es necesario conocerle. Creo que es necesario creer. Amados, creer es una pieza importante. ¿Cuántos dicen amén? Creer es importante, pero es el primer paso. Ahora necesitamos creerle a Dios. Por un lado están los ateos, los que dicen yo no creo en Dios. Pero por otro lado están los gnósticos. ¿Saben cuáles son los gnósticos? Aquellos que dicen, mira, creo en un ser supremo, pero no creo que se pueda alcanzar, comprender o tener comunicación con Él. A lo mejor alguien dirá, no, pastor, yo no soy gnóstico, pero pareciera que actuamos de esa manera cuando no le buscamos como a Dios le agrada. Pareciera que nos vemos como gnósticos, creemos en un ser poderoso. Hermanos, los cristianos podemos caer en ese tipo de errores. Creer que Dios es poderoso, creer que Dios es sobrenatural, pero que es inalcanzable. ¿Cómo? Por la manera en que le buscamos. Ahora, mis hermanos, Dios nos libre de ser una iglesia de ese o tener este pastorado y caer en un error de ¿qué? De convertir a Dios en un enigma que no se puede alcanzar, que no se puede comprender. Cuando hablamos con temas como la santidad, cuando hablamos como temas de es que tienes que conocer su palabra, mis hermanos, comprometerte con Dios es amar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, cuando te comprometiste con tu esposa, ¿por qué te casaste? No, pastor, es que yo quería que me hiciera feliz. Ahí está el punto.
Porque pareciera, mis hermanos, que muchas veces venimos a Dios solo para que nos haga feliz. Pero ¿cuántos saben que Dios hace al hombre feliz? Pero no con una felicidad humana, sino con una felicidad más allá de su entendimiento. Ahora, qué importante es entonces reconocer que no me casé para ser feliz, sino para hacer feliz a mi esposa. Bueno, sí, pero también ¿por qué te casaste? Se supone que te casaste por amor. No hubo amenes. ¿Ya ven cómo los pongo a pensar? ¿Será? ¿Te casaste por amor o por compromiso? Mira, si te casaste por compromiso y no por amor, el amor se enfría y se acaba. Pero si te casas por amor, entonces tu compromiso nunca se olvidará. ¿Sabes por qué? Porque decidiste amarla, decidiste el compromiso. Ahora, mis hermanos, Casa de Oración Tecámac no tiene solo el punto de informar la divinidad de Dios. Es parte importante de nuestro crecimiento cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Pero el asunto, mis hermanos, es que si hacemos de una iglesia un enigma o el tema de Dios, entonces es lo que se puede hoy día caer. Para algunos, mis hermanos, solamente hay unos elegidos que tienen un conocimiento elevado. Hacen ver como si solo un doctorado en divinidades puede entender. Entonces, imagínense, hermano, aquellos que apenas terminaron la secundaria y apenas pueden leer y escribir. Entonces, no estamos hablando, mi hermano, que esta iglesia debe ser una iglesia de mucho conocimiento para conocer a Dios. Hermano, el conocimiento es para amar a Dios. Yo no sé cuántos han tenido experiencias con hermanos que no sabían leer, pero dicen que tomaron la Biblia, Dios dio su entendimiento y leyendo la Biblia aprendieron a leer. Líbranos, Dios, de hacer ver que Dios es solamente accesible para los eruditos y para los elocuentes, para los Illuminatis. Hermano, Dios está cercano al hombre de corazón noble. No se trata de que tú te aprendas toda la Biblia, hermano. Se trata de que estés involucrado con tu Dios para conocer la Biblia. No es primero conozco la Biblia para tener comunión con Dios. Es cierto, la palabra de Dios, pero déjame decirte, este es un libro. ¿Cuántos saben que es un libro? La doctrina es la enseñanza. Jesús no es la doctrina, Jesús es la verdad. Y Jesús es una persona a la cual necesitamos tú y yo poner atención. Por eso es que Pablo, mis hermanos, dice: el Señor está cerca, cercano, deseando tener comunión ¿con quién? Con su gran creación. ¿No se gozan porque tú eres esa gran creación? Dile a tu hermano que está a tu lado: ¿valoras que eres una gran creación? ¿O solo vives la vida de la creación? Primera a los Corintios capítulo 12 verso 1, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, por favor ayúdenme. Dice lo siguiente: hermanos en Cristo. Fíjese de qué manera Pablo, hermano, dice que llegó a predicar a Corinto el evangelio. Aquí no estamos tratando de hablar con palabras teológicas que apantallen a los hermanos, porque hoy día mucha gente dice: no, es que yo quiero más profundidad de Biblia, revelación. Pero su vida es la misma. Su corazón no cambia. Hermano, he tenido últimamente no, pero recuerdo un año atrás, vino varios personajes ya mayores de edad que me decían: pastor, es que no me lo tome a mal, pero es que lo que usted dice es para niños, yo necesito algo más. Para niños, usted necesita algo más. Le dije: bueno, Six Flags.
Digo, ahí se asusta cualquiera. Pero déjame decirte qué hizo Pablo. Primero a los Corintios 12:1. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes, es decir, propósitos que Dios tiene en secreto, o que tenía en secreto, más bien dicho, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante un conocimiento humano. No fue a través de la ciencia, de las teorías, de la filosofía, hermano, de nada de eso. No, fue a través del conocimiento de Dios. ¿Y sabe cuál fue el conocimiento de Dios? Sencillo para los hombres. A tal grado, hermano, que hasta un niño de 80 años puede entenderlo. Dios permitió, hermano, que tuviéramos acceso a Él. Pablo dice que el Señor decidió salvar a los creyentes en el mensaje que se anuncia, pero un mensaje, hermano, sencillo, un mensaje que sea entendible. ¿Para qué, hermanos? Para creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas ese mensaje que Pablo le dio al carcelero? Cuando él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo. Pero no tiene que haber algo más. ¿O no tiene que suceder algo más? No. Cree en el Señor Jesucristo. Pablo dijo, ¿crees? Sí, bueno, te salvarás. ¿No crees? Bueno, te puede condenar. Solamente que esas palabras, mis hermanos, de creer tienen una implicación. ¿Cuál es? Buscar a Dios. Conocer a Dios, hermano, implica buscar a Dios. Nosotros vemos, hermano, y creemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vemos y creemos? Bueno, vemos que Dios nos dejó algo para creer en Él y para profundizar en Dios. ¿Sabe cómo se llaman? Las Escrituras. Por eso es que incluso tú debes de predicarle el evangelio a tus hijos día con día. ¿Para qué? Para que no se aparten de Dios. Para que cuando ellos crezcan, mis hermanos, amen a Dios, busquen a Dios. Porque yo no creo que tú quieras ser de esa generación que no conoció a Dios. Entonces, mis hermanos, Cristo dijo algo muy importante en Juan capítulo 17:3. Por favor, vaya conmigo a Juan 17:3. Jesús dijo lo siguiente. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué, hermano? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Los que tenemos vida eterna, entonces tenemos una demanda de Dios. ¿Qué? Conocerlo. ¿Para qué? Para buscarlo. Necesitamos buscar más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu vida, hermano, experimentará lo que es verdaderamente buscar a Dios. Vamos a ver, mis hermanos, en Hechos capítulo 1, vaya rápidamente conmigo. ¿Tienes Hechos 1? Vamos a leer el verso 1 al verso 4. En el primer tratado, Teófilo, se refiere al Evangelio de San Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber mandado
o dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haberle padecido, se presentó vivo con muchas, ¿qué, hermano? Pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Dice que estuvo con ellos. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Para qué? Para que conocieran, ¿sabe qué? El reino de Dios. Es decir, para que podamos experimentar lo que se experimenta en el cielo. ¿Y sabes qué se experimenta en el cielo, hermano? La omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, el Dios que todo lo puede. ¿Sabes cómo están los ángeles cantando todos los días? Santo, santo, santo al que vive, al que es, al que era y al que será. Pero esas palabras no las vamos a poder experimentar a menos que nosotros creamos en un principio que hay aquí. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es un principio? Es una verdad que debemos aplicar en nuestros días, en nuestros tiempos y en nuestra posición. El principio que encontramos en estos versos del 1 al 3 es que debemos ser testigos de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Dile al que está a tu lado, dile, hermano, tú eres testigo no de los TGJ, sino de la resurrección de Cristo en tu vida. ¿Cuántos son testigos? Ese es a lo que yo voy. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Levante su mano. No lo levante. ¿A cuántos les gustan equipos, ya sea fútbol, americano, básquetbol? ¿Cuántos? Ok. Cuando tu equipo anota un gol, ¿qué haces? Eso. Está bien, buen partido. Me ha tocado ver a niños cuando anota su equipo y ¿saben cómo están? Hasta llorando. ¿Sabe por qué? Porque ellos se entregan. ¿A qué? A lo que les gusta. De manera que es una evidencia de lo que les gusta. Así es que, ¿cuál es tu evidencia ante un mundo apático a Dios e indiferente a Dios? No, pastor, es que yo no quiero perder el orden. Hermanos, Jesús se les presentó vivo con pruebas convincentes. ¿Para qué? Para que no dejaran de qué, de creer que Cristo estaba vivo. Y sabes qué importante es que nuestra vida cristiana, hermano, siempre tenga esa luz de Dios. ¿Cuál? Que Cristo está vivo. ¿Y sabes dónde? En ti. ¿En dónde más? En el cielo. Claro que Jesús está en el cielo, pero Él dijo, yo les dejaré algo. ¿Qué? Mi Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿estás convencido que Cristo vive? ¿Que Cristo resucitó? Bueno, ¿qué significa eso? Que si Él vive, entonces debe de manifestarse en tu vida. ¿Ya ve? Sigamos trabajando. Estamos en el proceso. Dígale al que está a su lado, estoy en el proceso. ¿En qué proceso? De buscar a Dios. ¿Cómo? Con responsabilidad. Varón, varona, cada uno tiene la responsabilidad de buscar a Dios. Porque si tú dices, Señor, es que yo no busqué porque mi esposo no me ayudó. Espérame. Dios es un Dios personal. O el esposo que dice, Señor, pero mi esposa nunca me dijo, échale ganas. Espérame, tú eres la cabeza. Y si un esposo no tiene al Cristo resucitado, entonces la familia, ¿qué tiene?
¿Será que nada más un Cristo crucificado? Amados, las familias mexicanas religiosas, ¿qué tienen en su casa? Las familias tradicionales de México, ¿qué tienen en sus casas? Un montón de se me fue la palabra, ya ven, supersticiones. ¿Qué tienen en sus muros? ¿Cuántos vienen de allá? ¿Sí o no? ¿Cuántos venimos de allá? ¿Y qué teníamos ahí? Superstición, porque creíamos que nos hablaba. Te movías y me está siguiendo. Te haces me sigue, mira. Superstición. Pero escúchame, hermano, el evangelio de Dios es uno, solamente que hoy día se diluye. El evangelio, hermano, es que despertemos nuestra mirada hacia Dios, es decir, que Cristo está vivo. ¿Dónde? En tu vida. Hermanos, ¿cuántos saben que por la resurrección de Jesús se inició el cristianismo? Así es que en este libro de los Hechos, mis hermanos, quien comienza hablando de qué, de la resurrección de Jesús. ¿Y qué estaba hablando Jesús con los atenienses? Acerca de la resurrección de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque sus vidas estaban vacías. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a la samaritana? No puedes adorar algo que no conoces, necesitas conocerle. Por eso Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dáselo fuerte porque es para el Señor. Amén. Ahora, es cierto que el Padre busca ciertos adoradores, pero también el hombre tiene la responsabilidad de buscarle. Dios busca adoradores, pero también tenemos una responsabilidad, los verdaderos adoradores. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que hay verdaderos adoradores? Porque hay falsos adoradores que se conforman ¿con qué? Con el Cristo crucificado en muros. O bueno, déjame ponértelo este caso, porque hay casas cristianas que tienen la Biblia abierta y dicen, ¿a poco no siente el ambiente, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué abro mi Biblia? Así entramos a una casa, hermano, pero esa sí era una tremenda Biblia, así de grandota. Y yo le dije, ay, véndemela. Dice, pastor, es que nos dijo el pastor que la abriera. Se la vendió, más imagínense cuánto le salió. Pero de qué de eso, le dijo el pastor, téngala así abierta para que su ambiente en su hogar sea de paz. Y yo dije, ¿por qué me invitó? Perdón, Anita, ¿qué pasa? Me dijo que me había dicho que iba a hablar. Ah, sí, pastor, es que estoy a punto de divorciarme. Entonces no funciona que la Biblia está abierta. Una Biblia se abre para conocer a Dios. Y esa Biblia te dice, búscame mientras puedo ser hallado. Hermanos, tú y yo debemos dar frutos. ¿Sí lo sabías? Mis hijos y mis hijas en este caso van a dar frutitos. Están apenas creciendo. Tus hijos van a dar frutitos. ¿Sí lo sabías? Pero no van a dar frutos si tú no das evidencia de esos frutos. Entonces, mis hermanos, si no hay resurrección, no hay cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Pues sí sería así. Y si no hay resurrección, ¿cómo podemos ser? ¿Qué? ¿Cómo podemos buscar a Dios? Nosotros debemos buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice, hermano, el Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de buscar a Dios, lo que quiere decir que uno de los propósitos de Dios al revelarse a su creación y en la historia es que el hombre busque a Dios. Ahora, hermano, primero, ¿dónde comienza nuestra búsqueda de Dios? Diga conmigo, todo comienza en mi corazón. Todo comienza por tu corazón. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres? ¿Seca o vida?
una tierra húmeda, una tierra dócil. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Hermano, un corazón incondicional es el que busca a Dios, porque es lo que Dios requiere. ¿Qué? Que le busques. ¿Cómo? Incondicionalmente. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Hermano, mas si desde allí buscares. ¿Recuerdas a Pablo? Porque Dios no está en un templo de manos de hombres. Ahora, ¿cuántos saben que Dios está donde tú estás? Pero vas a escuchar su voz si le llamas, si le buscas. De lo contrario, no lo vas a poder escuchar. Y es preocupante porque un cristiano atemorizado por no oír la voz de Dios puede caer en un error. ¿Cuál? Escuchar profetas humanos, voz humana, que te hable, que diga: así dice el Señor. Nada más que tienes que hacer, ya lo vimos como en la iglesia de Berea. Si te dice así dice el Señor, escucha lo que dice. Bueno, pon atención, pero aguas, porque todo eso que dice no lo envías al corazón. Primero comprueba lo que dice es bíblico. Es bien fácil de detectar a un profeta. Dice: el Señor me dijo. Aguas ahí, porque eso de que el Señor me dijo es preocupante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el corazón, mis hermanos, debe de ser un corazón. Dice Salomón en Proverbios 4:23, en la versión Las Américas, dice: guarda tu corazón con diligencia. ¿En qué sentido? Que el corazón solo debe buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, déjame repetirte Deuteronomio 4:29. Dice: mas si de ahí buscares a Jehová tu Dios. ¿Desde dónde? Desde allí. ¿Desde dónde es allí? Todo comienza en casa. Varón, ¿tienes tu cuarto? ¿Cómo le llaman? ¿Tu cuarto de guerra? ¿Cuántos ya vieron esa película? Cuarto de guerra. ¿Cuántos tienen su cuarto de guerra? Que le dijeron: mi amor, tengo mi cuarto de guerra. Ese era tu closet, pero ya no, porque es mi cuarto de guerra. Ay, mi amor, ¿cómo das guerra de veras? Tu cuarto de guerra. ¿Qué significa? Bueno, no estoy diciendo qué significa en la película. Habla de un corazón dispuesto a buscar a Dios. ¿Para qué? Para profundizar en Él. ¿Qué quiero decir? Que nunca podrás decirle a tus hijos o decirle a alguien: es que Dios es así. ¿Por qué? Porque nunca lo experimentaste. El asunto es querer experimentar lo que otros experimentan. No, amados, Dios le da a cada uno como Él quiera moverse. Dios no es una sola forma. Es un Dios que se mueve como Él quiere. ¿Sabes para qué? Para evitarnos de las falsas imitaciones. Verso 30. Vamos a ver cómo Dios dice: mas si allí me buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si le buscares de todo corazón y de toda alma. Ahora, ¿por qué lo vas a buscar? Porque Jesucristo vive en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos saben que Cristo y el Padre son uno? Y sabes que Jesús oró antes de ascender, oró por sus discípulos y les dijo: Padre, que ellos sean uno con nosotros como somos tú y yo. Para ser uno necesitamos buscar a Dios. Entonces, ¿qué demanda Dios? Deuteronomio 4:30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, es decir, lo buscas y oyeres su voz, verso 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Hermano, viene la promesa: no te dejaré. ¿Qué más, hermano? Ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró
a tus padres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos experimentar una vida cristiana más profunda. ¿Cómo? Entrégate más a Dios. Que cuando vengas a la iglesia, hasta los hermanos digan: ay, hermano, es que trae una luz. Perdón, hermano, es que hoy sí me pasé buscando al Señor. Pero qué bueno sería eso, que digas: ay, hermano, ¿qué le pasó? Vengo bien mal, hermano. Con alegría y gozo. Pues dígaselo a su cara, dígale a su cara. Ahora, mire lo que dijo un teólogo del siglo IV, muy conocido. Él dijo: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Hermano, mientras no aprendamos a descansar en Dios, buscando su rostro, seguiremos: Señor. Fíjate, para los que trabajan en transportes públicos, los que trabajan en el Estado, en algunas situaciones públicas, los que van a la escuela, etcétera, y vas todos los días al trabajo y empiezas: ay, Señor, ¿estás conmigo? Y el Señor te va a contestar: ay, mi hijo, qué inquieto eres, pero debes inquietarte en mí. El Señor te dirá: mira, no hay nada en la tierra, ni siquiera aquello que yo te he dado, que te va a satisfacerse. Pero espérame, yo no quiero decir que lo que Dios nos da no nos satisface. No, espérame. Hay una gran diferencia entre la voluntad de Dios que Él da o la voluntad permisible. ¿Qué es la voluntad permisible de Dios? Cuando tú te aferras a lo que tú quieres. Quiero esta casa, quiero este carro, quiero esta televisión, quiero esta lavadora, quiero este colchón, pero todavía no hay economía, pero por fe. Ahora sí sacas fe. Mi amor, por la resurrección de Jesús, creo. Ahora sí salen para muchas cosas materiales, sale la fe. Pero ¿qué crees? El asunto es que te vas a endeudar. Yo sé que no va a haber amén. Dices amén y alguien va a decir: híjole, el hermano ya se endeudó. La voluntad permisible es que Dios dice: bueno, ok, adelante, vas a caer en una presión, pero voy a estar contigo. O la voluntad perfecta. ¿Cuál es la voluntad perfecta? Esperas el tiempo, no tomas tus decisiones, lo buscas, rindes tu voluntad y te sometes a su autoridad. Entonces, mi hermano, ¿Dios está en todo lugar? Entonces, cuando hablamos que Dios está en todo lugar, estamos refiriendo a que tú y yo debemos buscar más profundamente, dijimos, el rostro de Dios, su persona, su voluntad, sus deseos, su guía, su control, su aprobación. ¿Cuántos dicen amén? Entre más conocemos a Dios, más debemos enamorarnos de Él. Para eso es el instituto bíblico. El instituto bíblico no es para ser pastores. El instituto bíblico no es para formar evangelistas. ¿Qué más? Maestros o apóstoles. No, es que tengo que estudiar porque Dios me hizo pastor. No, mis hermanos, el llamado lo hace Dios, no un instituto. A nosotros no nos forma el instituto. El instituto, ¿sabes para qué nos ayuda? Para conocer a Dios, número uno. Y número dos, para amarlo cada día más, para tener más comunión con Él. Esto quiere decir que todos los que están en un instituto deben manifestar que Jesucristo ha resucitado en su vida. ¿Cómo? Con su estilo de vida. Que muchos digan amén. Sí, sí, va a un instituto. ¿Por qué? ¿Porque conoce mucho? No, porque lo que conoce lo practica, lo vive. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos buscar la presencia de Dios? Ya casi voy para el final, me faltan 3 horas. Se asuste. ¿Qué debe ocurrir para que la presencia de Dios sea una realidad en nuestras vidas? Vaya rápidamente a Éxodo 33, por favor, porque aquí encontramos algo muy importante.
Éxodo 33. Cuando lo tengas, diga amén. Y fíjate lo que nos dice en Éxodo 33. Fíjate que, digo por tiempo, mis hermanos, pero luego de que ellos cometieran un gran pecado, un gran error. ¿Qué pecado sucedió aquí? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Adoró a un becerro de oro. ¿Quién les ayudó? El sacerdote. ¿Cómo se llamaba ese sacerdote? Aarón. Y dice, bajó Moisés y le dijo, ¿qué hiciste, Aarón? El pueblo. Padres, ¿qué hacemos? ¿Estamos cuidando los asuntos de la idolatría en la vida de nuestros hijos? Sí me llama la atención porque incluso me involucra, Yo sigo teniendo a mis hijas y trato, yo no sé cuántos estemos tratando con un becerrito de oro que anda ahí y muchas veces nos afecta a todos. El becerro que se llama celular. Luego, ahí van con el celular. No, es bueno, ¿sí o no? Es informativo. Pero sí sabes que nos distrae mucho a tal grado de que ya no hablas con la gente. Un mensaje. Ya no quieres hablar con nadie, ya nada más mandas el mensaje. Y después de 5 días, si no lo vio, ¿qué pasó? Te mandé un mensaje. ¿Dónde? Ay, no tenía datos. Muchas veces, hermanos, intentamos darles a nuestros hijos para que se distraigan. ¿Sabes qué? El celular. Sigamos. ¿Qué hizo entonces el pueblo de Israel? Bueno, un gran pecado, el becerro de oro. Dios les prometió algo, hermano, que Él cumpliría su parte del pacto. Quiero que note esto. Los llevaría a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué decidió Dios? Por la dureza de su corazón, ¿de qué? De no buscarle, les dijo, miren, yo no subiré. Éxodo 33:3, mira lo que dice. Vamos a leerlo desde el 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra del cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al ateo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo, ¿qué? De dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Qué significa dura cerviz, hermano? Corazón duro. ¿Sabes que ahorita, bueno, yo no lo sé, pero Dios sí? ¿Sabe qué corazón ahorita está duro? Ay, hubiera estado bien en mi día de niño. Qué bueno que ustedes decidieron venirse con su día del niño a celebrarlo en la casa del Señor, porque no es el día del niño, es el día del Señor. ¿Sí lo sabías? No, estoy diciendo que está mal, tampoco, no me lo tome a mal. Pero qué importante es que subamos para adorar a Dios. Hermano, la dureza del corazón hizo que Dios le dijera, entonces yo no subiré. Yo voy a cumplir mi pacto, pero no subiré. Israel, hermano, contaría con las bendiciones de Dios, pero no contaría con el Dios de las bendiciones. No contaría con su presencia. Ahora mire esto. Hace un momento te dije, ¿qué queremos, hermano? Las bendiciones solamente de Dios, pero ¿qué dijimos? La permisible o su voluntad perfecta en tu vida. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, yo voy contigo, pero ¿qué crees? Pero no me voy a manifestar. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no quiere manifestarse? No, sino que nuestro corazón, hermano, la dureza del corazón que no quiere buscar a Dios. Entonces no quería encontrar su presencia. Estas fueron terribles noticias para el pueblo de Dios, mis hermanos. En el verso 4 ahí lo encontramos, a tal punto que todos hicieron duelo, hermano.
Moisés de inmediato empezó, hermano, a interceder con Dios en búsqueda de una solución. Y mire lo que dijo en el verso 15: si tu presencia no va con nosotros, ¿qué dice? No nos hagas salir de aquí. Moisés, hermano, y el pueblo de Israel sabían que era preferible, morir en el caluroso desierto que vivir cómodamente en la tierra prometida sin el Dios que la prometió. De manera que a la luz de este pasaje, hermano, vemos algunas cosas que deben ocurrir si queremos que la presencia de Dios nos acompañe. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios todos los días? Bueno, veamos el primer principio aquí. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, para buscar y que la presencia de Dios se manifieste cada día más en nuestra vida? Número 1, Dios tiene que querer hacerse presente. Dios tiene que querer hacerse presente. ¿Sabe que Dios es la fuente de toda bendición, mis hermanos? Y Dios pide que le busquemos. ¿Cuántos saben que Dios puede indignarse contra sus criaturas? ¿Sabes por qué? A veces el hombre se ofende de todo, pero no le ofende que ofende a Dios en todo. De manera que tú y yo debemos poner más atención en la manera en que estamos llevando nuestro cristianismo. ¿Cómo estamos buscando a Dios? Dios tiene que querer hacerse presente. Hechos 17:28. Mira, vamos a ir rápidamente, ya casi termino. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también ha dicho. Fíjate lo que dijo Pablo. Porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pareciera, hermano, que están los mismos casos en que el pueblo de Israel está adorando, ¿qué? Un becerro, ¿recuerdan? Un ídolo. ¿Y qué estaba haciendo este pueblo en Atenas? La idolatría. Pero Israel tenía un conocimiento de Dios, solamente que le faltaba algo: profundizar más en su comunión. Porque si no profundizamos más en nuestra comunión con Dios, hermano, es bien fácil salirnos del camino. Confiar en nosotros mismos que caminamos bien. Pero dice Proverbios 16. Dice Proverbios, es decir, Salomón, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Es decir, Él sabe el camino por el que andas y cuál es la intención por el cual tú andas en ello. Ahora déjame decirte algo aquí. Mira lo que dice. Cuando Pablo dijo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos propios poetas, se refería a los poetas. Es decir, parece ser que Pablo cita al poeta Epiménides, quien había escrito que todos somos linaje de Zeus. Sin embargo, hermano, el apóstol cambia, Pablo, la descripción para hablar de nuestra relación con Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Con esto Pablo, hermano, está indicando que Dios es nuestro origen. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos de aquí vienen del mono? Bueno, espérenme, no me ofendan ni se ofenda. Eso dice la teoría. ¿Tú en qué crees? No, pastor, yo vengo del Big Bang. Oh. ¿En qué crees? ¿Quién es tu origen? ¿Quién es tu terminación? Dios, mis hermanos. Entonces Pablo está indicando que es nuestro origen, nuestra fuente de vida y la razón por la que estamos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Además señala que todos los seres humanos, hermano, independientemente de su origen, tienen una relación de dependencia con Él. Así es que llama a Dios, ¿para qué? Para que todo aquel que quiera, entonces Dios se haga presente.
Entonces, hermano, vamos a darle la aplicación. Es importante para que nosotros como cristianos reconozcamos la presencia de Dios en nuestra vida diaria y entonces Dios diga: voy a descender con mi hijo porque me está invocando. ¿Sí sabes qué dice el Señor? Al que me invocare, yo me haré presente. Entonces, hermanos, cuidemos cuando decimos: Señor, siento como que no estás conmigo. El Señor te dirá: hijo, necesito que profundices más en tu vida cristiana. Es tiempo que crezcas más. Ya creciste, ya tuviste un conocimiento, pero eso no es suficiente, hermanos. De hecho, el conocimiento que hoy tenemos, esto ya fue de hoy. Ahora mañana necesitas tener un nuevo conocimiento. Es decir, necesitas una experiencia personal con Dios mañana. De tal forma que cuando salgas a tu trabajo tengas bien en claro que tu cristianismo es como en los últimos días, porque en cualquier momento la iglesia se va. ¿Sí lo sabías? ¿Estás viendo todo lo que está pasando? No dejemos de poner atención a los tiempos que vivimos, pero te repito, no es para que nos alteremos. Gózate porque el Señor ya viene. Entonces, ¿qué nos enseña también Pablo? Que podemos aprender a confiar más en Dios cuando nos involucramos más en su presencia. Confiar, hermano, en Él. Además, estos versículos nos recuerdan la importancia de mantener una conexión diaria con Dios. A veces les dices a tus hijos, las que ya están casados: mi hijo, conéctate, háblame. ¿Ah? Ahora dile entonces, digámosle: mi hijo, hijos de Dios, conéctate con el Señor cada día más. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es importante orar. ¿Cuántos dicen amén? Es importante leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para tener una relación más profunda con Él. A la luz de Éxodo 33, entonces vemos que Dios tiene que querer hacerse presente. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer nada. Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él sí nos va a forzar a hacer las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Muchas veces has querido irte y no has querido ya venir. Pero ¿qué crees? Aquí estás. A veces has querido: ya no quiero ser más cristiano, ya me cansé, a partir de ahora soy ateo. Ay, no es cierto, Señor, estaba bromeando. Bueno, ya no quiero saber nada. Voy a ser, ¿cómo se le llama? Imparcial. ¿Qué es alguien imparcial? Yo no soy ni de Dios ni del diablo, yo estoy en medio. Hermano, si existiera esa teoría. Pero no, hermano. ¿Sabes qué dijo Santiago? O estás con Dios o estás. ¿De qué lado estás? Ya estás. ¿De qué lado estoy? Hermano, despiértese, ya voy a acabar. Ahora, nosotros no podemos forzar a Dios, amén. Pero ¿en qué sentido? ¿Sabe por qué no podemos forzar a Dios que vuelva a nosotros? Por nuestro pecado. Los que cometemos cada día, hermano. Nosotros cometemos pecados todos los días. ¿Sí lo sabías o no? O levante su mano, ¿quién no peca? Para acercarme e irme a vivir con usted. ¿Me acepta? Pero ¿cuál es el asunto del pecado? El asunto del pecado no es el pecado. El asunto del pecado es que no lo aceptes, lo reconozcas, te humilles a Dios y le digas: Señor, dame gracia para continuar y vencer hasta el final. Entonces, para que Dios se haga presente en nuestras vidas, hermano, lo fundamental, lo importante, lo único que no puede faltar es que Dios quiera hacerlo. Pero ¿sabes que Él quiere hacerlo? ¿Cuántos dicen amén? Él lo quiere hacer y todo el tiempo. Dios tiene un deseo profundo en su corazón. ¿Cuál? El de perdonarnos, mis hermanos. Nunca vas a escuchar un no de Dios. El asunto del perdón, hermanos, se trata de nosotros. A veces nosotros nos condenamos cuando decimos: no creo que Dios me perdone. Sí te va a perdonar. No, yo no creo. Que sí. No, es que yo no creo. Bueno, pues entonces no. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Te dije que no. A veces así somos los seres humanos, los hombres carnales. Pero hermano, Dios ha estado, fíjese, su gloria y su bondad
para sus hijos. ¿Cuántos lo saben? En este mismo pasaje donde Moisés le pide a Dios, mis hermanos, su presencia, mira lo que pasa en unos versículos más tarde. Verso 19 dice: entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego. ¿De qué habla rogar a Dios? Te habla de buscar a Dios, buscar su rostro. ¿Cuántos dicen amén? Buscar su rostro. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces Dios le dice a Moisés que esa es su bondad. ¿Qué mostrará, hermano? Su perdón. ¿Cómo? Con misericordia y compasión. Dios tiene misericordia de tus faltas, pero hay algo: ya quítalas, ya no permanezcas en lo mismo. ¿Por qué? Porque ya moriste simbólicamente. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, mueres al pecado, pero literalmente. ¿Cuántos dicen amén? De ahí diste un paso para publicar tu fe. ¿Cómo se llamó? El bautizo. Te bautizaste y simbólicamente representa que cuando tú te sumerges estás muriendo a tu vieja vida, y cuando sales del agua simbólicamente representas una nueva vida en Cristo. Pero ese es literal. De manera, mis hermanos, que produjo algo en ti ese nuevo nacimiento, y es lo segundo que necesitamos para que esté la presencia de Dios con nosotros. Diga conmigo: arrepentimiento. Vaya a Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí dice así? Verso 31. Por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es este varón? Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús es el que se apareció a sus discípulos y les dijo: aquí estoy, he resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, ¿cuántos saben que nuestro problema no está afuera? El problema no es que es la gente, pastor. Pastor, es que es mi esposa. Pastor, es mi esposo. Pastor, son mis hijos. Es mi suegra, es mi suegra. Hermano, el problema no son los de afuera. ¿Qué cree? El problema está adentro. El común denominador de todos los problemas alrededor de nosotros es nuestro pecado. Y es nuestro pecado, hermano, la principal razón por la que nos alejamos de Dios. Dije alejamos. Hay un muro. Por eso es importante que confieses tus pecados siempre. Dígale al hermano que está a su lado: hermano, te suplico, pide perdón a Dios siempre por tus faltas. Siempre, hermano, enséñenle a sus hijos. ¿Sabes por qué Salomón decía pecado no confesado? Acumulado. ¿Por qué crees que a veces sientes que Dios no está a tu lado? Porque no has confesado aquello que hiciste y crees que es cualquier cosa. No, mis hermanos, no es como que tienes un chicle y lo pegas allá abajo de la banca. ¿Sabes? Chéquele si hay chicles ahí. Ahora, hermano, en Éxodo 33 fue la terquedad de Israel lo que había alejado a Dios del pueblo. Y este texto nos muestra entonces la necesidad de que si queremos acercarnos a Dios y Dios se acerca a nosotros, tenemos que hacerlo. ¿Cómo, hermano? En arrepentimiento. El arrepentimiento es sumamente importante en la vida de los verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de dirección. Amén. También es darnos cuenta de que hemos estado viviendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién lo reconoce? Eso es bueno. Señor, perdóname porque he caminado como he querido. Esposa, eres ayuda de tu esposo. Esposo, no es bueno que estés solo. Necesitamos hacer un equipo. ¿Cómo? Buscar más la gloria de Dios. Pastor, pero ¿qué hay si mi esposo no es creyente?
Tú ora por él todas las noches. Ponle una almohada. No es cierto. Sí, ponle una almohada abajo de él, no arriba de él. Ora por él y dile: Señor, que mi esposo prontamente caiga arrepentido a tus pies. El arrepentimiento, mis hermanos, no es solo sentir tristeza por nuestros pecados, aunque es importante, sino también tomar la decisión de alejarnos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el error de Judas fue solamente sentir tristeza, y la tristeza, según el mundo, ¿sabes a qué te lleva? Al suicidio. Y Judas se quitó la vida. Pero Pedro, hermano, traicionó a Jesús, ¿sí o no? Lo negó, ¿sí o no? Pero él tuvo una tristeza según Dios. ¿Cuál es esa? La decisión de decir: no vuelvo a traicionar a mi Señor. ¿Y sabes cómo murió Pedro? De cabeza. Lo iban a crucificar como su maestro, pero dijo: no, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y se dice históricamente que la esposa de Pedro estaban de frente y ambos estaban siendo torturados, y la esposa de Pedro le decía: resiste hasta el final. La ayuda idónea, el hombre que no está solo. En el matrimonio Dios nos puso para que estemos juntos por el resto de nuestras vidas. Hoy día, mis hermanos, se está atacando el matrimonio. ¿Sabes cómo? Por cualquier cosa nos queremos divorciar. Porque le huele la boca, porque le huelen los pies, porque no trae dinero, porque esto, por aquello. No, el Señor dijo: bueno, por una sola cosa, y principalmente puedes divorciarte. Cuando el esposo una y otra vez está en adulterio, no quiere arrepentirse. Número 2, cuando hay afecto mal. Te lo voy a interpretar mejor. Se la pasa humillando, golpeando a su esposa. Si la está humillando, la está golpeando, la está torturando. Es que yo aquí mando, es que yo así, y muchas malas palabras, y su vida es un mal comportamiento. Entonces esa mujer, el Señor le puede dar paz y decir: o cambias o me pierdes, chiquito. Es que es una verdad. No, tú aquí te tienes que quedar. Bueno, tal vez esa mujer, si tiene una convicción y Dios le dice: mira, hija, está con él hasta que parta. Ay, Señor, pero tú no te preocupes, hazlo feliz. ¿Pero por qué, Señor? Porque a donde va a ir no va a ser feliz. Hay mujeres que terminan muchos años con un varón que la maltrató, la humilló, y hasta llevaba mujeres a su casa. Pero esa mujer dijo, le preguntaron: ¿y por qué soportaste hasta el final? Y al último día en que tu esposo murió, dijo: porque Dios me dijo que lo hiciera feliz. Porque al lugar que iba era un lugar de tormento y dolor. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es importante, porque ¿cómo nos ayuda? Bueno, pues el arrepentimiento nos recuerda la importancia de ¿qué? De tener una vida en santidad. Amados, nosotros no podemos juzgar al cristianito, no, juzgamos al cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mis queridos hermanos. Entonces, aunque hayamos ignorado a Dios en el pasado, hermano, hoy Dios quiere que nos arrepintamos de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él nos da una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, mis hermanos. El pueblo de Israel lo sabía, porque eso dice en la Biblia, en Éxodo 34:4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno puso sus atavíos. Déjame decirte la tercera razón por qué una esposa puede dejar a un hombre. Una ocasión llegó un hombre y dijo a su esposa: tú tienes que estar conmigo aunque yo vea pornografía. Pero este hombre veía pornografía incluso de la 520X, ya se imaginará que hablo. La esposa también puede pedir consejo. En los Estados Unidos llegó una esposa
de un hombre que era un servidor de una congregación donde se predica buena doctrina. Pero es que en esas iglesias se enseña que una mujer tiene que estar bajo el suelo de los hombres, cuando que el Señor nunca enseña eso. El Señor le enseñó al pueblo y nos enseña a nosotros cómo Él defendía a las mujeres. De manera que nosotros los hombres debemos de ser un claro ejemplo del amor de Dios en la vida de nuestras esposas. ¿Saben cómo? Tratándolas bien, cuidándolas. Sí, yo sé, a veces nos dan unos... ¿De dónde salieron las mujeres? ¿Saben de dónde salió ese el dolorcito del caballo? A veces son un dolorcito de caballo, pero son nuestra costilla. El pueblo de Israel, mis hermanos, dice que en ese momento pararon todo. Dice que detuvieron sus joyas. Dice, y oyendo el pueblo esa mala noticia, ¿de qué? De que Dios ya no estaría con ellos si ellos no se arrepentían. Y dice que ninguno se puso sus atavíos, es decir, sus joyas. Y esta era una muestra externa de qué, de su arrepentimiento interno. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Nuestros hechos físicos hablan, fíjate, lo externo habla de un arrepentimiento interno. ¿Sabe qué hicieron? Se despojaron. Ahora, mi hermano, ¿cuántos saben que cuando Jesús resucitó hubo un ángel que le ayudó a quitar la piedra? ¿Sí lo sabías? Los ángeles están sujetos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dile a tu hermano que está a tu lado, ¿sí sabías que tú eres un ángel? Ay, ahora. Ahora tú tienes que quitar las piedras que te están estorbando para que se vea el Jesús resucitado en tu vida. ¿Qué piedras hay aún, hermanos, que no está dejando que la gente vea que tú eres un hijo de Dios, un resucitado? Entonces ellos se despojaron de sus joyas. Por eso también el autor a los Hebreos dice: despójense de todo peso de pecado, es decir, de todo aquello que te impide buscar más de Dios. Así es que diga conmigo: buscaré a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me da. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Hermano, hay una enorme diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Entre creer en Dios y querer a Dios. Entre quererlo, lo que Dios da, y querer lo que Dios es. Entre escuchar acerca de Dios y conocer a Dios íntimamente. Y es doloroso admitirlo, hermanos, pero el sufrimiento lo que tiende a llevarnos a entender muchas veces la realidad de nuestra condición. Así es que si el Señor en algunos momentos te mete en tribulación, te lleva al desierto, o sientes que estás solo, obremos como lo hizo Job. Job en el capítulo 2:9 dice lo siguiente: entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Recuerden cuál es el contexto. Murieron sus hijos, perdió todo su dinero y después se enfermó, le cayó una terrible enfermedad. Entonces la esposa le dijo, entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar una mujer que no conoce a Dios: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo esto no pecó Job. ¿Sabes qué nos enseña Job, mis hermanos? Que una fe inquebrantable hace que la gloria de Dios descienda a ti, para que busques a Dios. Entonces yo te voy a pedir que levantes ahora tus manos de manera voluntaria, claro. No hagas algo porque yo te lo indique, pero si tu corazón te impulsa a hacerlo, es decir, si Dios te impulsa a hacerlo, hazlo.
Y dile: Señor, yo necesito someterme a ti, humillarme a ti. ¿Qué significa someterme a ti? Que a partir de hoy y mañana y siempre aprenderé a someterme a ti en todos los aspectos de mi vida. Ahora, ¿qué significa humillarme? Que cedes tu voluntad a Dios, mi hermano. Así es que cuando el sufrimiento venga, la tribulación, la enfermedad, tú no dirás en tu corazón: ya no quiero nada. No, dirás: no quitaré despropósito alguno de Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque a veces el sufrimiento está originando propósitos divinos que, aunque no lo comprendas, es para tu bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios está formando a su Hijo. Pablo dice que Dios juzgará el mundo, mis hermanos. Esto habla del juicio final. Ahora sí, yo sé que tus manos están cansadas, probablemente, pero yo te voy a pedir que tomes fuerzas, y te lo digo en serio. No salgas de este lugar como entraste. Analiza tu corazón una vez más y dile: Señor, yo no tengo temor del juicio final, porque yo no iré al juicio final. Iremos no al juicio del gran trono blanco, sino al tribunal de Cristo, para recibir tus galardones, mis hermanos. Dice Pablo en 1 Corintios 15:58 que todo el trabajo de los hijos de Dios no será en vano. Todo lo que tú hagas por amor a Dios, mis hermanos, por amor a tu esposa, por amor a tus hijos, todo ese cambio que tú estás teniendo en tu vida es por amor a Dios. Así es que dile: Señor, quiero buscar tu presencia cada día más, no de labios solamente, sino de todo mi corazón. Señor, revélate a mí. Uno de los asuntos más emocionantes, mis hermanos, es que hoy día tenemos un mediador. Así como Moisés fue el mediador del pueblo de Israel, como lo vimos y como está en Éxodo 33:20, la Biblia nos dice, mis hermanos, que hoy nuestro mediador y el que intercede por nosotros se llama Jesús de Nazaret. En Juan 1:14 dice que Dios mismo nos ha provisto un mediador para su presencia, el Verbo hecho carne, quien habitó entre nosotros. Por el perdón que Él ha ganado por la cruz, mis hermanos, podemos clamar a Dios y pedirle y que nos revele su voluntad, su compañía, sus deseos y su rostro. Así es que te voy a pedir que levantes tu voz y busca a Dios. Dile: Señor, tú eres mi mediador en esta tarde. Yo no puedo obligar a mi Dios, pero tú intercedes por nosotros. Oh Dios de nuestra salvación, tú amas perdonarnos, Señor. Tu palabra dice que eres lento para la ira y grande en misericordia. Señor, tú eres Dios y todo lo que tú haces es bueno. Aquí estoy, Señor, y me humillo delante de ti. Tomo de tu Santo Espíritu, Señor, que has puesto en mí poder y plenitud y virtud para salir adelante en la resurrección de Jesús, que está fundamentada en nuestra fe cristiana. Hermano, la resurrección de Jesús es un llamado para vivir en nuestras vidas de manera comprometida y con gozo, sabiendo que la muerte no es el final, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque nos espera un gran día, la vida eterna. Alaba al Señor y dile: gracias, Señor, por tu palabra. Quiero